Perfecto. Bueno, entonces, dentro de la complementación de lo que es la exploración neurológica, vamos a hablar acerca de la interpretación tomográfica en urgencias. En este sentido, va a ser bien importante que eh, tengamos un conocimiento, pues digamos, básico y un poquito más que eso de lo que es la neuroanatomía. Vamos a ver acerca de la tomografía, qué son las unidades Hounsfield, cuáles son las ventanas que tenemos para el TAC, planos, cortes y artefactos. Esto es lo básico. Las unidades Hounsfield tienen que ver con la captación del tejido de la radiación. Es decir, los diferentes tejidos que tenemos van a atrapar los rayos de diferentes maneras. Y de acuerdo a sus ondas, hay unos que son lentos, otros que son ondas más rápidas. Pero esta diferencia de captación va a generar una escala de grises. Esta escala de grises es la que nosotros conocemos eh, como, bueno, es decir, esta escala de grises se interpreta de acuerdo a los píxeles y tiene que ver con la densidad. Aquí la palabra es densidad, ¿sí? Es decir, que el paciente que tiene la tomografía la vamos a evaluar de acuerdo a las densidades y es la cantidad de atrapamiento de la radiación por parte de cada objeto. Y va a ir desde lo que no es denso, que no atrapa nada, hasta lo que es denso y atrapa todo, ¿no? Entonces, esta diferencia es lo que tenemos como unidades de Hounsfield y es por Gray Hounsfield, ¿no? Que en 1970 aproximadamente inventó su tomógrafo, junto con otro cuate que siempre se me olvida el nombre. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta los valores más importantes, los cuales nos van a ayudar para determinar qué paciente, digo, cómo vamos a interpretar la tomografía. El agua, por lo general el agua tiene un valor de 0. Todo lo que es parecido al agua, como tejidos suaves, la grasa, el líquido cefalorraquídeo, va a tener valor cercano a 0. Lo que es muy denso, en este caso, es, andamos, el hueso, que el hueso, dependiendo del hueso, puede ir desde 300 o 400 hasta el más 1000. Regularmente aquí tenemos el metal, y no la música metal, sino el metal, metal. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el metal. ¿Sí? Y del lado contrario, tendríamos entonces el aire, donde no es nada no hay ninguna densidad. ¿Sale? Entonces, si alguien les llega a preguntar, ¿cómo mides la tomografía? Bueno, la tomografía la vamos a medir por unidades Hounsfield, las cuales son densidades de acuerdo a cada tejido, y va de -1000 a +1000, donde -1000 es el aire, el metal es +1000 y el agua es 0. ¿Sí? En base a eso hay diferentes escalas ya hechas. Dice, por ejemplo, ¿qué unidades Hounsfield tiene, por ejemplo, la sangre? Pues es parecida al agua, Es más densa que el agua. más densa, sí. Entonces el agua es 0 y la sangre A siempre anda 100. entre Así. 50 y 100 dependiendo. Entonces esto nos ayuda para identificar o distinguir estructuras, ¿sale? Esta es la importancia de las unidades Hounsfield. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, las ventanas. Principalmente son estas dos ventanas. Y tenemos lo que es, bueno, ventana para cerebro y ventana ósea. La ósea solamente nos va a servir para buscar, pues, fracturas principalmente. Ver, también la ósea nos ayuda mucho cuando hay aire. En el neumoencéfalo, también en la ósea se alcanza a ver muy bien. Y pues la de cerebro, pues es para definir todas las estructuras. Los planos de corte son 3. Tenemos el plano axial, el plano sagital y el plano coronal, ¿sí? Regularmente el que más utilizamos o con el que más vemos es el axial. El sagital es de lado, aquí está la parte de enfrente, la parte de atrás. Y el coronal, pues es un corte aquí, digamos, hacia ventral o hacia nosotros estaría la cara y hacia atrás estaría la parte posterior, ¿no? Entonces, tenemos estos 3 cortes. Axial, sagital o coronal. Cuando ustedes describen un TAC de cráneo, porque eso sí lo hacen y probablemente ya lo estén haciendo,
casi siempre nosotros ponemos que primero comenzamos más o menos así. Por lo general comenzamos TAC de cráneo, ¿no? Y ya ponemos, se valora tomografía de cráneo y luego ya ponemos simple o contrastada, ya dependiendo cómo sea, con cortes que van desde la base hasta la convexidad. Así comenzamos la descripción. Es decir, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo un TAC de cráneo simple y contrastado, o contrastado, o no más simple, ya, lo como sea, con cortes que van desde la convexidad, desde la base del cráneo hasta la convexidad. ¿Sí? Luego ya podemos poner con cortes que van desde la convexidad, desde la base del cráneo, o nomás desde la base hasta la convexidad de tipo axial, sagital y coronal. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para definir mejor las estructuras. Es como la radiografía, que nada más que vemos una P y una lateral o una oblicua, es igual. Los diferentes cortes nos ayudan para valorar mejor las estructuras. ¿Sí? Entonces, artefactos. Los artefactos principales son estos 4. Los artefactos de movimiento, el artefacto metálico, el endurecimiento del haz y el de volumen. El de movimiento lo van a ver así. Cuando el paciente se mueve durante el TAC, van a ver estas imágenes borrosas y como dobles. Este es un artefacto de metal. Esto es cómo hace la proyección del metal. Acuérdense que el metal es más 1000. Y estos son errores de endurecimiento del haz. Se ven líneas y tiene que ver por las densidades de los tejidos. ¿Cuáles son las estructuras importantes a evaluar? ¿Sí? Dentro de la anatomía del sistema nervioso central es esta estructura azul es el mesencéfalo. Este es el puente, Puente. el bulbo, y esta es la médula. Entonces quedamos que del mesencéfalo sale el 3 y el 4. Del puente salen los siguientes 4. En mis dibujos de primaria. Y del bulbo salen los últimos 4. ¿Sí? Quitando los primeros 2 son 2, 4 y 4. Entonces, pero eso no es mi pregunta de aquí, ¿verdad? Estamos en anatomía. Esta parte de aquí, ¿qué es? Obviamente, pues aquí te está diciendo que es el tálamo, ¿verdad? Pero el tálamo, ¿qué forma las paredes de qué? Del tercer ventrículo. Las paredes del tercer ventrículo están formadas por el tálamo. Esto es importante porque ahorita que veamos el TAC, vamos a identificar el tercer ventrículo y vamos a buscar el tálamo a los lados, ¿sale? Por delante del tercer ventrículo está el quiasma óptico y la hipófisis. Aquí estaría la silla turca, ¿sí? Es importante conocer esto porque esto nos va a generar en la ciclosfalorraquídea y la cisterna, ¿sí? ¿Cuál es la cisterna que estaría? Bueno, ahorita la voy a ver más adelante. Estructuras, entonces quedamos mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo. El encéfalo, o el cerebro, se divide en teleencéfalo, se divide en telencéfalo y en diencéfalo, ¿sí? Y después está el mesencéfalo y el rombencéfalo. ¿Sale? El telencéfalo y diencéfalo se conoce, estos dos se conocen como canijo, no me deja escribir. Prosencéfalo. Prosencéfalo, ¿sí? Que es el cerebro anterior. Telencéfalo quiere decir más allá del encéfalo y el diencéfalo quiere decir entreencéfalo. El mesencéfalo es el cerebro medio y el rombencéfalo es el cerebro posterior.
¿sí? Del rombencéfalo sale el puente Cerebelo y y sale el médula. cerebelo, muy bien, el cerebelo y también sale el bulbo. Bulbo. Entonces, así es. Anatómicamente hablando, el cerebro en una versión primaria del cerebro, ¿sí? Existen tres vesículas, como tres vesículas juntas, ¿sí? De la primera vesícula es el prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo cerebro medio, rombencéfalo cerebro posterior. Después, esta se divide en dos vesículas y forma telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda igual y el rombencéfalo queda igual. En una tercera, el rombencéfalo se fracciona y se empieza a dividir en cerebelo, puente y Y bulbo. puente de bulbo. ¿Sale? Más o menos es lo que ocurre. Entonces, tenemos, repito nuevamente, mesencéfalo, puente, bulbo, Sí, doctor. excelente, cerebelo y médula oblongata. Muy bien. Si yo les digo, hagan una raya donde va la tienda del cerebelo, esa tienda del cerebelo tendría que ir arriba del cerebelo Del cerebelo y y arriba arriba del del mesencéfalo. mesencéfalo. ¿Sí? Esta nos va a dividir en cerebro posterior y lo que es, no, las estructuras infratentoriales y supratentoriales. ¿Sale? En la parte justo por arriba de el mesencéfalo está el agujero magno, ¿sí? Que es el agujero que se hace por la parte anterior entre la silla turca y todo hacia atrás la tienda del cerebelo. ¿Sí? Justo por arriba de la silla turca está el quiasma óptico. Hacia abajo del quiasma óptico está la apófisis pituitaria, que es lo que habíamos mencionado, que las las tumoraciones de la pituitaria son las que pueden producir lesiones del quiasma y te producen la visión central porque te dañan las fibras nasales, las cuales ven para los lados. Entonces el paciente no puede ver para ambos lados, solamente ve para enfrente, como una visión en túnel. Eso es, fíjense, todo eso está ahí relacionado, ¿verdad? Eso ya se lo saben. Entonces, el puente se conecta por pedúnculos pontocerebelosos superior, medio e inferior, y a través de los mismos salen las fibras que constituyen todas esas funciones que ya saben: ponto cerebelo, espino cerebelo y vestíbulo cerebelo. Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos a la que sigue. Ah, bueno, aquí nada más como recordando, importante aquí, si se fijan, esto de aquí, ¿esto qué es? Esto aquí es el puente. Este pedacito de aquí arriba es el mesencéfalo. Cerebelo, bulbo, y aquí está el agujero donde está la primera vértebra. ¿Sí? Entonces aquí ya está la médula. ¿Sí? Esto que están aquí es el tálamo. Este es el ventrículo. Es el Aquí iría el tercer ventrículo, sí, ¿Ese? pero esta es la pared del tálamo, como se ve aquí. Esto es el tálamo. Si fuera el tercer ventrículo, verías negro, entre comillas, porque es el agua de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, esta de aquí, mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo, tálamo, ventrículo lateral, frontal, parietal, occipital, y en este caso pues no se alcanza a ver el temporal porque iría hacia los otros lados. ¿Estamos? Sí. Aquí está la silla turca, miren. Y aquí iría la hipófisis, la pituitaria. Muy bien. En este, si pueden observar, tenemos igual. Estos son el sistema ventricular. Esos plexos coroideos van a producir líquido cefalorraquídeo y va a fluir de los laterales hacia el tercer ventrículo por los agujeros de Monro. Llegan al tercer ventrículo, las paredes son los tálamos de ambos lados. De ahí pasa por el acueducto de Silvio
y va a llegar hacia el cuarto ventrículo que tiene en forma de rombo. Ese cuarto ventrículo por adelante tiene el puente, mesencéfalo y puente, y por atrás tiene el cerebelo. ¿Estamos? Sí. Perfecto. De ese cuarto ventrículo sale líquido a través de 3 orificios. Luschke-Magendie. Eso va a hacer que el líquido cefalorraquídeo vaya o pase hacia las cisternas. Ahí comenzamos con las cisternas. Las cisternas que más me interesan, ¿sí? Son las cisternas que tienen que ver, las cisternas que más me interesan son las cisternas que tienen que ver con el mesencéfalo. Regularmente las conocemos como perimesencefálicas, ¿sí? Regularmente estas cisternas las conocemos como perimesencefálicas. Entonces tenemos aquí ventrículos laterales, ¿sí? Que son estos, ventrículos laterales, y de aquí sale por el agujero de Monro, tanto de un lado como del otro, y van a llegar hacia el tercer ventrículo, que es este. El tercer ventrículo único, sale el acueducto de Silvio hacia cuarto ventrículo, que es este, y de aquí sale por Luschka y Magendie hacia esta parte. Muy bien. La cisterna pontina también es conocida como prepontina. ¿Dónde se imaginan que está? Pues sí, exactamente ahí. Está aquí. Este espacio que ven en el área prepontina la conocemos como cisterna pontina, ¿sí? Entonces, esto de aquí son los ventrículos laterales, ¿sí? Esto. Aquí es el cuerpo calloso, obviamente. Y este es el tercer ventrículo, ¿sí? Tercer ventrículo, ventrículos laterales. Aquí están los plexos coroideos. Epitelio cilíndrico simple no estratificado, ¿sí? Es una capa de puros cubitos simples. Esa es la que produce líquido cefalorraquídeo. Entonces quedamos que es ventrículo lateral. Entonces es ventrículos, el ventrículo lateral, Monro, tercer ventrículo. ¿Qué estructura sería esta que está como pared del tercer ventrículo? Tálamo, perfecto, muy bien. Falta hablar los núcleos talámicos y todo eso. Tranquilos, vámonos por partes. Aquí está la pituitaria, ¿sí? Esta estructura que vemos aquí, ¿cómo dijimos que se llamaba? Mesencéfalo. Mesencéfalo, este es el mesencéfalo, ¿sí? Del tercer ventrículo, ¿sí? Aquí baja el líquido cefalorraquídeo por el acueducto de Silvio. y llega a esta parte que se llama Cuarto ventrículo. perfecto. Y agujeros de Luschka y Magendie. Muy bien. Ellos van a llegar a esta cisterna. ¿Cómo se llama esta cisterna? Cerebro vulvar. No, pontina, ¿no? Esta cisterna, Ah, sí, sí. esta, la cisterna magna o cerebelo vulvar. Cerebro vulvar. ¿Sí? De aquí circula alrededor de la médula oblongata, rodea también el cerebelo. Aquí hay una que se llama vermiana superior, cisterna vermiana superior, pero esa no nos interesa mucho. Nos interesa la cisterna magna, cisterna prepontina. En esta parte del mesencéfalo, la parte, si yo hago un corte del mesencéfalo a este nivel, así, ¿sí? Yo voy a ver algo más o menos así. Voy a ver unos pedúnculos mesencefálicos. El osito mesencefálico. El Mickey Mouse, ¿sí? Bueno, no me salió muy bien, entonces más o menos como así. Entonces, estos son los pedúnculos mesencefálicos. Y existe una cisterna, como lo pueden ver aquí, que se llama interpeduncular. Entonces, bueno, déjenme también quito esta rayera. La cisterna interpeduncular va aquí, ¿sí? Y después tenemos la quiasmática. La quiasmática va aquí, donde está el quiasma óptico, ¿sí? Quiasmática, interpeduncular, prepontina, magna, vermiana superior, y la cuadrigeminal es esta matonzona que está aquí grandota. Entonces, 5 cisternas, todas se consideran como perimesencefálicas, y tenemos la prepontina, interpeduncular, quiasmática, magna, cerebro vulvar, y tenemos la cuadrigeminal o vena, de la vena cerebral magna. Yo me la aprendí como cuadrigeminal. ¿Qué es esto?
¿sí? Entonces, estas son las cisternas. El líquido cefalorraquídeo, ya que se produjo en los plexos coroideos, sale por Monro, tercer ventrículo, Silvio, cuarto ventrículo, Luschka-Magendie, da vuelta en todas las cisternas, corre por esta parte y se absorbe aquí. ¿Cree que sí? Aracnoidea. Es aracnoidea. ¿Vale? Ahí se absorbe el líquido cefalorraquídeo. Aquí se produce y aquí se absorbe. ¿Sí? En una fase posterior, y probablemente esto sea de importancia para su clase del próximo martes, tienen que saber cuánto líquido se produce, porque se produce una cantidad constante y cómo se absorbe. Una de estas dos, ahorita no les voy a decir cuál, una de estas dos, absorción o producción, una de estas dos es constante y la otra varía. ¿Cuál es constante y cuál varía? Quedará para el próximo capítulo. ¿Vale? Es importante que lo sepan porque es la manera en el que el cerebro regula la presión intracraneal. Existe una teoría, ya creo que se la sabe, que es la ley de Monro-Kelly. ¿sí? Que nos va a hablar de la presión intracraneal. ¿Tú la conoces? ¿Alguien la conoce? Sí. Habla de tres componentes. Sí. Componente sanguíneo o sangre. La sangre, Líquido cefalorraquídeo. Cefalorraquídeo y encéfalo. Y el encéfalo. Y masa, bueno. Ajá. O la masa. La masa encefálica. Pero esta es, aquí lo voy a poner vascular, porque sí es sangre, pero es vascular. Porque cuando algo nos hace efecto de masa, nos hace efecto de masa, ya sea un tumor o una hemorragia, lo que sea, va a modificar las presiones dentro del cerebro. Voy a silenciar a alguien aquí que está causando el audio raro, que era Carlos. Entonces, cuando a esto aumenta la presión intracraneal, el cerebro se acopla, ¿sí? Entonces todo esto hace una curva de presión, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que conforme aumenta, ¿sí? Conforme va aumentando la presión intracraneal, ¿sí? Conforme van fallando los mecanismos compensatorios para mantener una presión intracraneal baja, llega un punto en el que se rompen y sube de forma exponencial, ¿sí? Regularmente la presión intracraneal, que también la conocemos como PIC, ¿sí? No debe pasar de 15. Arriba de 15 ya se considera hipertensión intracraneal, pero arriba de 20, ya son los que dan cambios. Sí, exactamente. Arriba de 20 hace esta curva ya exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratamientos para disminuir la presión intracraneal. Esto está en el artículo que está en la plataforma que dice fisiología cerebral, no sé qué dice así. Y ahí viene todo lo que es la presión intracraneal y todo eso para que le den una repasada. Ahí les dice que es el flujo sanguíneo cerebral y ahí viene todo. Nosotros vamos a ver ahorita imágenes que corresponden a lóbulos y estructuras encefálicas. Obviamente vamos a estar hablando de cisternas, vamos a hablar de estructuras de sustancia gris y sustancia blanca y vamos a hablar de lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital. En esta imagen, como ustedes pueden ver aquí, la estructura principal que vemos es el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal si vemos el cráneo, pues vendría siendo el dedo pulgar, ¿verdad? Si vemos el cráneo de lado, es el dedo pulgar. Estos solamente son los esfenoides o los senos esfenoidales, ¿sí? Perdón, lobo ocular. Cuando tú veas los pedúnculos, ahí tú dices que es fuerte. Eso sería lo más fácil, porque sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro, te puedes confundir aquí, ¿sí? Pero esto es bulbo, ¿sí? O bueno, aquí te le ponen médula oblongata, pero esto ya estoy aparte ahí de bulbo, ¿verdad? Y ahora vamos a darle la que sigue. Ok. Ahí están los perritos ladrando. Sí, perdón. No,
Ahí no está, yo tengo 3. Ah, mira, sí. ¿Sí? ¿Esto qué es, Alejandro? Esos serían los pedúnculos, ¿no? Pedúnculos pontocerebelosos. Pontocerebelo. ¿Sí? ¿Sí escuchas? ¿Esto qué se sí. llamaría? ¿Qué es esto, Alejandro? Ese sería el cuarto ventrículo. Perfecto. Cuarto ventrículo, muy bien. Entonces tienes el puente, que este es el puente, ¿sí? Tienes los pedúnculos pontocerebelosos. Obviamente esto es el cerebelo, ¿sí? Hemisferios cerebelosos. Cuarto ventrículo. Hice una vez este dibujo y me echaron mucho carro, así es que ya antes de que alguien diga algo. Entonces, esta parte de aquí, ¿cómo se Es la llamaría? cisterna. Es la cisterna pontina. ¿Prepontina o pontina? Prepontina, Muy bien. pontina. Está muy bien. Esta es la cisterna prepontina o pontina. Ajá. Este es el puente. Pedúnculos pontocerebelosos, cuarto ventrículo, hemisferios cerebelosos. Estas líneas que vemos aquí son algunas líneas que hablan del endurecimiento del haz, son artefactos. ¿Sí? Igual, esta línea es artefacto, esta línea es artefacto. No es, ¿cómo se dice? Pues no tiene nada que ver ahí con que traiga sangre o algo. Yo creo que esta imagen voy a tener que borrar esto para que quede bien chido. Pero el examen así va a ser, ¿no? De hecho, así van a venir las imágenes. ¿Esto qué sería? Lóbulo qué? Frontal. Lóbulo frontal, ¿verdad? Ese sería el lóbulo frontal. Y aquí seguimos teniendo el lóbulo temporal. ¿Sí? Esto que vemos aquí es la silla turca. ¿Sí? Entonces aquí es donde va la pituitaria. ¿Estamos? Por esta parte va la pituitaria. Arriba, más hacia arriba va a estar el quiasma óptico. Tranquilos, ahí va a salir. ¿Sí? Vamos a ver qué nos faltó y en qué nos equivocamos. Ah, canijo. Muy bien. Cuarto ventrículo, muy bien. Tenemos pedúnculo cerebral medio, pues es pedúnculo cerebeloso. ¿Sí? Ah, pero pues no, sí se puede saber cuáles son, o sea, el Ya cerebral medio. está, pues la pintas, seguir la imagen despacito, ¿no? El ángulo cerebropontino, puente y la fosa pituitaria, ¿qué es este? ¿Sí? Muy bien. Voy a ver por qué no quiere dar para adelante. Creo que tengo que hacer esto. Ok. En esta parte, antes de que alcancen a ver, porque ya los vi que están viendo todo. Muy bien. Entonces, si se fijan, seguimos teniendo, ¿sí? Lóbulo, písame, frontal, perfecto. Este sigue siendo lóbulo temporal. Lóbulo temporal y lóbulo frontal. Aquí, No te vayas a caer. ¿qué es? No te vayas a caer, ¿eh? Ey. ¿Este piquito qué es? Ventrículo lateral. Es la puntita del ventrículo lateral. Recuerden que tiene forma de C, ¿sí? Es donde se mete por todo el lóbulo parietal, baja por el occipital y se mete hacia el temporal, ¿sí? Esta parte de aquí siguen siendo los pedúnculos pontocerebelosos. Este seguiría siendo el cuarto ventrículo, cerebelos, ¿sí? Y esto es parte aquí todavía de la prepontina, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya se juntan varias estructuras, ¿verdad? Habíamos dicho que esto es lo de la, aquí no sé, la fosa pituitaria por aquí está, ¿sí? Aquí no el vérmix, este es el, acuérdate que el cerebelo se divide en hemisferios y vérmix, y también se puede dividir en cerebelo anterior, medio y posterior. Entonces, aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Seguimos teniendo lóbulo frontal, lóbulo frontal y lóbulo temporal, ¿sí? Si se fijan, sigue siendo lóbulo frontal y lóbulo temporal. Esto todavía sigue siendo cerebelo, ¿sí? Y esta pequeña área que sonríe, esto que se ve como una risa, como alguien que se estuviera riendo, esta área, esta se llama cisterna ambient. ¿Sí?
esta parte de aquí, no sé si se alcanza a ver bien, pero esta parte de aquí ya no parece puente. Mesencéfalo. El mesencéfalo. Mesencéfalo, ¿sí? Estos son los pedúnculos mesencefálicos, ¿sí? Son los pedúnculos mesencefálicos y esta parte de aquí es donde estaría la cisterna interpeduncular, ¿sí? Y precisamente por la cisura interpeduncular salen dos estructuras. Ese lo voy a borrar, quiero usar la otra. Para empezar aquí vamos a salir dos estructuras que salen así y otra que sale así. Y aquí vamos a encontrar dos cositas así y esta así. ¿Qué son estos? Núcleo rojo o de Edinger-Westphal. ¿Y esto qué sería? Sería el tercer Par craneal. Imagínate que tú revisas un paciente que tiene fotomotor y consensual alterado. Tú determinas que la vía aferente está normal. Es decir, cuando yo echo luz, el paciente hace miosis de ese ojo, pero no hace miosis del otro ojo. Quiere decir que está afectada la vía aferente del lado contrario, ¿sí? O que tu ojo donde eches luz se quede fijo, pero el otro ojo sí se contrae. Quiere decir que está afectada la vía eferente, pero de ese lado. ¿A dónde vas a ir a buscar la lesión en el TAC? Ahí en el mesencéfalo. Aquí en mesencéfalo. Porque vas a ir a buscar lesión del tercer par craneal. El tercer par craneal está en el mesencéfalo y sale por la línea interpeduncular. Entonces aquí lo irías a buscar. Por eso es la importancia de conocer la anatomía para poder después interpretar la tomografía. Entonces tenemos lóbulos temporales, lóbulos frontales, lóbulos temporales, cisterna ambient, mesencéfalo, cisterna interpeduncular y estos son los pedúnculos mesencefálicos. Aquí comienza la cisura de Silvio. Muy bien. Vamos, Sí, cierto, cisura de Silvio, cierto. ¿sí? Entonces tenemos la cisterna ambient, que es la sonrisita esta, ¿sí? Tenemos la interpeduncular, este es el puente, y este es lo de la cisura de Silvio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la que sigue. Aquí, como pueden ver, ya cambia un poquito más y se está metiendo ya más lo demás. Aquí tenemos la frontal, ¿sí? Seguimos viendo la temporal, pero ya se empieza a ver aquí el occipital. Ya tenemos cerebelo. Nota, cuando empiezan a ver la cisterna ambient, va a empezar el cambio entre cerebelo y occipital, ¿sí? Cuando empiezan a ver la cisterna ambient, van a empezar a notar ya la diferencia entre cerebelo y occipital. Si se fijan, van a encontrar esta parte que es, esta imagen que ven aquí, esta imagen es muy diferente a lo que, esta imagen que ven aquí es muy diferente al área occipital. Me voy a regresar una imagen. Vean cómo el área occipital se ve, pues digamos, muy homogénea, ¿sí? Por detrás de la cisterna ambient. Si nos ponemos muy estrictos, hasta pareciera aquí que se ve todavía la división, ¿sí? Pero cuando vemos esta parte de aquí, cambia. Esta parte de aquí se ve muy diferente. Aquí ya no se nota una homogeneidad como tal, sino ya se confunde con toda esta parte, ¿sí? Si se fijan, aquí todavía se alcanza a ver una diferenciación, ¿sí? En esta otra ya no se alcanza a ver, ¿sí? Entonces, esto es ya lo que tenemos por arriba del tercer, el tentorio. Entonces, tenemos aquí el frontal, temporal, occipital. Esto ya sigue siendo esta la sonrisita que se llama cisterna ambient, ¿verdad? Pero ya vemos ¿cómo se llama esta raya que está aquí en medio? Alejandro. Tercer ventrículo. Es el tercer ventrículo, ¿no? Perfecto, es el tercer ventrículo medial único. ¿Quién forma las paredes del tercer ventrículo, Alejandro? El tálamo.
Y por aquí vamos a extender el tálamo. Ese. Por aquí va a estar el tálamo. ¿Sí? Se va a ver más fácil en el otro corte. Aquí podemos ver las partes ¿Esos son los laterales? centrales Lateral. de los Astas anteriores. laterales, las astas anteriores. Y esta pues sigue siendo la silviana. Es Entonces, la... aquí tenemos todavía, esta sigue siendo la de Silvio, ¿sí? Las laterales, el tercer ventrículo, la ambia, ¿sí? Y esta es esta que vendría siendo como la sonrisita. Esta parte que va a ser, pues va a estar ya más en relación a la... Esta es la cisterna vermiana superior. ¿Recuerdan cuál sería esta? Me voy a ir hacia atrás, permítanme. Esta es la que está por arriba de cerebelo. ¿Sí? Es esta, la cisterna vermiana superior. Bueno, es pequeño repaso, nada más. Recordando lo que habíamos visto las clases pasadas, habíamos visto producción de líquido cefalorraquídeo, ventrículos laterales, agujeros de Monro hacia el tercer ventrículo. ¿Sí? Aquí están los plexos coroideos, que es un epitelio cilíndrico simple no estratificado, que produce el líquido cefalorraquídeo a una velocidad de 0.8 mililitros por minuto. 0.5. Entonces, de aquí pasan por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo y salen por 3 orificios, Lusca y Magendie. Magendie único y 2 de Lusca, ¿no? Entonces, de aquí salen hacia la cisterna magna, que es esta, o cisterna cerebelo vulvar. Cerebelo medular. Aquí pasan por el cerebelo, aquí está la vermiana superior, la vermiana inferior, aquí está la supracelar, aquí detrás, en esta parte de aquí sería la cisterna ambient, que la vemos como una sonrisa. ¿Sí? Esta sería la prepontina, la interpeduncular, la quiasmática, y van a absorberse en las vellosidades subaracnoideas. Y la absorción es pasiva, la producción es activa. La absorción depende por presión. De acuerdo a la presión es que se genera la absorción. Neuroanatomía. Tenemos tallo encefálico que se divide en bulbo, puente y mesencéfalo. Esto, conjunto con el cerebelo, se llama rombencéfalo. Perdóname, excepto el mesencéfalo, porque es cerebro medio. Rombencéfalo es puente, bulbo y cerebelo. Mesencéfalo, cerebro medio. Prosencéfalo, que se divide en diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo forma toda la corteza y el diencéfalo forma tálamo, núcleos subtalámicos, todas esas estructuras. Okay. Habíamos revisado que existían núcleos cerebrales o núcleos basales, ya se me olvidó hasta el nombre, los ganglios basales, que estaban formados por el estriado y el claustro. El claustro no tiene una función en sí. Voy a hacer aquí un dibujo paralelo de esos que me salen chidos. Entonces tenemos el claustro que está hacia afuera y luego tenemos el núcleo caudado que tiene una forma de C. Si yo lo veo lateralmente, tiene una forma de C y termina en la amígdala y tiene cuerpo, cabeza y cola. ¿Sí? También tenemos Lenticular. ajá, el estriado. El estriado se divide en caudado y se divide en lenticular. Lenticular. Y el lenticular se divide hacia la punta, está el globo pálido, ¿sí? Y a la parte hacia afuera está el putamo. ¿Sí? Todas estas estructuras tienen fibras que se conectan entre sí. Es decir, del caudado salen fibras hacia el lenticular o del pálido hacia el putamen y de aquí hacia el tálamo. Y la función de todos estos, pues es principalmente movimientos finos.
Las alteraciones de los ganglios basales te dan las córeas, Huntington, Parkinson, hemivalismos. Son las alteraciones por lesión de ganglios basales. ¿Sale? Entonces, estos son importantes porque entre el lenticular y el caudado pasa la cápsula interna. Que la cápsula interna son axones que vienen de la corteza y son fibras corticoespinales. Tiene una porción anterior, una rodilla y una porción posterior. Cuando ocurre lesión aquí, es cuando se genera lesión importante de movimientos de extremidades. ¿Vale? Hablamos de estructuras en TAC de cráneo. Vimos que este es lóbulo temporal. ¿Sí? Este podía considerarse todavía como entre bulbo, o aquí le ponen que es médula, pero pareciera más bulbo, cerebelo, ¿sí? Tenemos aquí cisterna prepontina. Aquí ya se ve el lóbulo frontal, lóbulo temporal, frontal temporal, cisterna prepontina, puente, pedúnculos pontocerebelosos, cuarto ventrículo, cerebelo. ¿Sí? Aquí sigue siendo ya lóbulo frontal, lóbulo temporal. Aquí ya está lo del quiasma de la silla. Esta es la cisterna que está prequiasmática o del quiasma. Sigue siendo puente, sigue siendo pedúnculos pontocerebelosos y pues este sigue siendo el cuarto ventrículo, ¿verdad? Este de aquí, bueno, aquí se ve como que muy bonito, pero aquí es el vérmix. A veces es difícil, no siempre se identifica, ¿verdad? Y nada más recordar que dentro del lóbulo temporal podemos ir viendo los piquitos de los lóbulos, de los ventrículos laterales. Vimos aquí que es la cisterna ambient, que es la que da como una sonrisa y está en el corte donde se aprecia el tercer ventrículo. ¿Sí? Sigue siendo lóbulo frontal, temporal, ¿sí? Y aquí se ve, esta es la cisterna o la fisura de Silvio. Ya aquí se alcanza a ver con mucho imaginación, se alcanza a ver los pedúnculos los pedúnculos mesencefálicos. ¿Sí? Este sería el área interpeduncular con la cisterna interpeduncular. Y por aquí es donde sale el tercer par craneal. Y aquí están los núcleos de Edinger-Westphal, ¿verdad? Que llevan información parasimpática. Muy bien. Aquí seguimos teniendo frontal, temporal y aquí ya se agrega la región occipital. Todavía no podemos ver la parietal. Están los ventrículos laterales, tercer ventrículo, pared del tercer ventrículo, dijimos que están los tálamos. Sigue siendo, si se fijan es como la cisterna ambient, pero como es más hacia arriba, se conoce aquí como, no, pues yo todavía es como la cisterna ambient. Nada más que aquí no sale que es el 16, pero el 16 es la cisterna ambient. Y aquí si se fijan, ya cambia, ya no se ve tal cual como veíamos ahorita la imagen del cerebelo. Entonces sigue siendo frontal, temporal, occipital, de ventrículos laterales. Aquí ya se ve el núcleo caudado. Este es importante porque este es uno de los signos tempranos que buscamos en el EBC. Entonces tenemos que ir a ver este corte para buscar aquí el núcleo caudado. Aquí iría la cápsula interna. Este sería pues el tálamo. Como dijimos, el tálamo es la pared del tercer ventrículo, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el tálamo, ¿sí? Aquí tendríamos parte del núcleo caudado, que es siendo la cabeza. Aquí estaría así como en un triángulo, a lo mejor me quedó muy feo, el núcleo lenticular, que se divide en globo pálido hacia enfrente y putamen hacia afuera. El claustro está aquí atrás. Y justo por entre esta parte de aquí es la cápsula interna y por esta parte de acá es la cápsula externa. La importante es la interna, que tiene una porción anterior, una rodilla y una porción posterior. ¿Sí? Entonces es caudado, tálamo, globo pálido, putamen, claustro, cápsula externa, cápsula interna. Son estructuras importantes que hay que conocer cuando se lee el TAC de cráneo, ¿verdad?
Es como un repaso esto que estamos haciendo para regresar a lo que habíamos visto. Aquí comienza, si se fijan, aquí ustedes ven tercer ventrículo. Ya no se ve tan fácil, ¿no? Digo, acá todavía lo vemos en medio. En este apartado donde ustedes dejan de ver el tercer ventrículo, ya comienzan a ver el parietal. Muchas ocasiones nosotros le decimos que esto es parietal. Esto no es lóbulo parietal. Esto es parte del temporal. El parietal es el azul. Comienza a aparecer más o menos cuando desaparece el tercer ventrículo. Si nosotros ponemos una línea, ¿sí? Recuerden que los cortes del TAC van de arriba hacia abajo, de enfrente hacia atrás. Este es el tercer ventrículo. Entonces, en promedio, ese corte va como por aquí. Por eso es que ese corte va como por aquí. Por eso es que dejamos de ver el tercer ventrículo y apenas comienza a verse el lóbulo parietal. ¿Sí? Los cortes pasados que veíamos aquí, más o menos, siguen cortando, como todavía aquí se alcanza a apreciar, el lóbulo temporal. ¿Sí? Por eso es que en los cortes que veíamos arriba, donde incluía tercer ventrículo, veíamos lóbulo temporal. Aquí, cuando ya no alcanzamos a ver el tercer ventrículo, comienza el lóbulo parietal. Esto es parte de las calcificaciones que hay de los plexos coroideos de los ventrículos laterales. ¿Sí? Y aquí ya, ahora sí, si ustedes se fijan, la diferencia con los otros cortes, aquí vemos ya, solamente vemos ventrículos laterales. ¿Sí? Aquí ya no vemos temporal, aquí ya es puro frontal, parietal y occipital. ¿Sale? Igual aquí ya desaparecen los ventrículos laterales y ya, cerramos nada más con frontal y parietal. Entonces, habíamos hablado del territorio vascular, mencionamos que el lóbulo temporal está dividido principalmente por dos, ¿sí? Que son principalmente por la parte externa, van las ramas de la arteria cerebral media. Por la parte externa están las arterias o ramos terminales de la cerebral media, que es lo que está en rosa. Entonces, todo lo que va como que por fuera, acuérdense que la arteria cerebral media se va por la cisura de Silvio, ¿sí? Y por esa parte va aventando ramas perforantes hacia los ganglios basales y luego rodea por fuera el cerebro y agarra todo el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Eso hace la cerebral media. Por eso es que lóbulo temporal y acá arriba lóbulo parietal, esto es parietal y este es temporal, pero la cerebral media agarra ambos. ¿Sí? Y sus ramos perforantes de la arteria cerebral media o ramos penetrantes van a ir a los ganglios basales. Aquí están los ganglios basales. ¿Sí? No hay pierde. Recuerden que la arteria o los ramos de la arteria cerebral posterior van principalmente al lóbulo occipital, ¿sí? Y agarran un poco la cara interna del lóbulo temporal. Lo verde que vemos aquí en un ladito tiene importancia porque es la primera rama de la arteria cerebral media, que es la arteria coroidal, ¿sí? Ahorita les vamos a enseñar una imagen, la arteria coroidal. Muy bien. Y bueno, la parte anterior es todo esto que se ve color como azulito. Toda esta lóbulos frontales, lóbulo frontal, lóbulo frontal, lóbulo frontal, frontal. Todo esto pues es de la arteria cerebral anterior. ¿Sale? Obviamente los ramos penetrantes de la misma van a llegar a esta parte aquí donde está el núcleo caudado, parte de él, ¿sí? Son los penetrantes de la cerebral anterior. Y bueno, los penetrantes de la región posterior, acuérdense que ahorita voy a ponerles la imagen, como la cerebral posterior tiene mucha relación con lo que es tallo encefálico. Entonces, por eso se ve principalmente, aquí es parte de mesencéfalo, aquí se ven las orejitas de conejo, ¿sí? Y un poco hacia arriba, hacia los núcleos subtalámicos. Muy bien.
Entonces, aquí habíamos visto un poco sobre la polígono de Willis. Acuérdense que esta es la arteria basilar. La arteria basilar, ¿de dónde proviene? Se La forma, arteria, ¿de dónde? se forma por la unión de dos arterias vertebrales. Exacto, eso, vienen dos arterias vertebrales, se junta. ¿Y sobre qué estructura anatómica está? Sobre el puente. Principalmente sobre el puente. Por el Muy puente, bien. sí. Esta se puede trombosar, ¿eh? Hay síndromes isquémicos de la arteria cerebral, de la arteria basilar. Esta más hacia la parte encefálica viene junto con bueno, es un conglomerado ahí de arterias, pero vamos a tener aquí la unión de la comunicante posterior y la cerebral posterior, ¿sí? La arteria cerebral posterior, que es el 6, ¿sí? Y de aquí es donde sale la famosa pica, ¿no? La arteria cerebrosa posterior inferior. La carótida interna, ¿cuántas ramas da la carótida interna en el cuello? Pues es la oftálmica, la comunicante y la coroidea. Ninguna. No da, no da. Acuérdense No. que la arteria carótida interna no da ramas en su trayecto. No da ramas ni nada. Llegando a donde está, o ya prácticamente la carótida continúa como cerebral media. Es la de mayor calibre. ¿Sí? Y uno de sus principales ramos que da aquí arriba es la arteria del nervio óptico. Oftálmica. Que es la que da las amaurosis fugaces cuando hay lesiones ahí trombóticas. Pero entonces eso no es rama de la carótida interna. Las divisiones que ocurren ya no son en el cuello, son ya cuando entra. No entra. Okay. Ajá, por eso en el cuello no hay. Cuando entra es cuando da algunos de las ramas, ¿verdad? O digámosle colaterales, ¿no? Y bueno, la arteria oftálmica, si yo mal no recuerdo, todavía es parte de la carótida. Y de hecho ya lo da dentro del cerebro o dentro de la cavidad del cráneo, justo antes de continuarse como arteria cerebral media. Y ya siendo arteria cerebral media, es que da la arteria coroidea. Más o menos así. Haz de cuenta que en el cuello no da, al entrar avienta la oftálmica, que esa es la que va hasta la retina, se convierte en cerebral media y avienta la coroidal. Okay. Más o menos así es. Aquí tengo un dibujito más adelante. Y esa es la coroidea es la de la cápsula, ¿verdad? Es la que va a los ganglios. Bueno. Bueno, principalmente los penetrantes. Voy a cambiar aquí, nada más déjenme borro. Ok. Entonces, aquí es donde vemos, mira, bueno, aquí está, justo habíamos visto ahorita, muy bien. Aquí vienen las arterias vertebrales que se transforman en arteria basilar, ¿sí? Aquí está la arteria cerebral posterior, ¿sí? ¿Sí? La arteria cerebral media, que es la que aquí viene la carótida, ¿sí? Y la arteria cerebral anterior. El polígono se forma con las comunicantes, ¿no? La arteria comunicante anterior y la comunicante posterior, ¿sí? Las arterias lentículo-estriadas, que están aquí, son las primeras ramas perforantes. Si se fijan, aquí están. Aquí están. Son ramas perforantes de la arteria cerebral media y son las que van a parte del núcleo caudado y del lenticular. Van a los ganglios basales. Son las que se revientan, les decía yo, en las hebeces hemorrágicas. La coroidal es esta rama que ven aquí. Aquí sale ya como cerebral media. Aquí está la arteria coroidal. ¿Sí? Y todos estos conforman el polígono famoso de Willis, alrededor del quiasma, ¿verdad?
aquí está la arteria cerebelosa posterior inferior, que no, esta es la cerebral. Bueno, por aquí se me fue. Bueno, lo importante es aquí. Si se fijan, aquí tengo una imagen de lado, o más bien sagital, para que vean más o menos cómo es. Es decir, aquí está la cerebral anterior, que va a toda la cara interna y parte del lóbulo parietal hacia la porción cefálica. Sí, aquí está, arteria cerebral anterior. Aquí está lo que es la arteria cerebral media con sus ramos perforantes, ¿sí? O ramos profundos, y los ramos superficiales, superiores e inferiores, ¿sí? La arteria coroidal también pudiera considerarse como parte de la cerebral media. Entonces, por eso es que esta parte, pues prácticamente todo es territorio de la cerebral media. Por aquí nos quedamos, que era anatomía en los planos cortes coronales, ¿sí? Pues en realidad no vamos a ver mucho, siguen siendo ventrículos laterales, ¿sí? Aquí no sé si se alcance a ver, más o menos, pero esto es la cabeza del núcleo caudado. ¿Cómo sé eso? ¿Este cuál es? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Entonces, aquí estaría el tálamo. Aquí estaría el núcleo caudado. Aquí estaría el núcleo lenticular, que se divide en putamen hacia acá, hacia afuera, y globo pálido hacia enfrente. Y aquí pasa la cápsula interna. La cápsula interna por ahí. ¿Sí? Sí. Pero este es un corte coronal. ¿Sí? Aquí está un poco más posterior el corte, donde se ve parte de las ventrículos laterales, ya con la calcificación de los plexos corridos. Este es un corte sagital. Aquí podemos ver igual, si se fijan, estos cortes a veces los omitimos, casi todos quieren ver nomás el axial, pero pues aquí está la silla turca, ¿sí? Esto es parte de la silla turca. Aquí estaría la hipófisis, aquí estaría el quiasma, aquí estaría la prequiasmática o quiasmática, la intrapeduncular. Este es mesencéfalo, este pedacito de aquí, bueno, no me sale muy bien el dibujo, pero esto es mesencéfalo, ¿sí? Aquí está el puente y aquí está el bulbo. Doctor, El cerebelo. Mande. tengo una duda Ujú. respecto al quiasma y la hipófisis. Aquí. Ajá. O sea, el quiasma está anterior o Ah, el quiasma está por arriba, porque aquí, casi pegándole a posterior, ¿no? sí, porque acuérdate que aquí está el agujero magno, y aquí está parte Del del occipital. tentorio, ¿sí? Aquí está la tienda del cerebelo y aquí está el agujero. Entonces esto es la región infratentorial y supratentorial, ¿sí? Entonces, el quiasma estaría, no es que esté adelante del mesencéfalo, sino que está más que nada como que arriba y adelante, Ok. ¿sí? En esta parte de aquí. Porque no es una estructura que esté por debajo del agujero magno, sino que está adentro. Recuerda que el quiasma óptico viene directo del nervio del segundo par y llega aquí arriba. Eso está dentro o que es la región supratentorial. Aquí en la parte, digamos, más lateralizada de este corte sagital, ya sea izquierdo o derecho, pues igual sigue siendo parte del cerebelo, occipital, parietal y frontal, ¿sale? Este vendría siendo pues parte del dedo o el pulgar en el lóbulo temporal. Esto sí no tiene mucho chiste. Ganglios basales, lo habíamos dicho, ¿sí? Son núcleos de sustancia gris, no tanto de sustancia blanca. Es importante recordar que la blanca son los axones. Aquí estaría, miren, lenticular, formado por el globo pálido y putamen, y núcleo caudado, ¿verdad? La cápsula interna estaría por aquí más o menos. Aquí está, perdónenme, este es el tálamo porque está en la pared ¿cómo se dice? El tercer ventrículo. Sería más esta bolita que es como parte de la cabeza del núcleo caudado. Si yo lo veo de lado, más o menos yo estaría viendo, este es el núcleo caudado. Aquí tiene cabeza,
Y aquí tiene el cuerpo y termina en la amígdala. ¿Sí? Si yo hago un corte aquí y retiro esto, aquí está ya, aquí está punteado. ¿Sí? Entonces, yo acá al fondo voy a ver el tálamo. ¿Sí? Al fondo voy a ver el tálamo y debajo de entre tálamo o digamos lateral entre tálamo y caudado, aquí tengo el globo pálido y el putamo. ¿El que se ve como color verde? ¿Mande? ¿El que se ve como color verde? Sí, este color verde. Si yo veo un corte de lado, sería más o menos aquí, pero lo estoy viendo, es un corte coronal y aquí lo estoy viendo de manera sagital. Entonces, más o menos se divide, son de sustancia, hechos de sustancia gris principalmente, ¿sí? Y está compuesto por el estriado, que se divide en lenticular y caudado. El caudado se divide en cuerpo, cabeza y cola, y tiene esta forma de C y termina en la amígdala. Y el lenticular se divide en putamen, que es el que está hacia afuera, ¿sí? Y el globo pálido es esta parte de adentro, ¿vale? Y las fibras de conexión pasan por lo general de pálido hacia, digo, de putamen a pálido, van hacia tálamo, van de caudado a tálamo, de tálamo a putamen, o sea, hay un revolvedero aquí de fibras para todos lados. ¿Vale? Sí. Bueno, ahí vamos más o menos, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, aquí es parte de ganglios basales, ¿sí? Esto es como parece que tiene aquí depósito de amiloide en estas partes. Recuerden que la amiloidosis es un factor de riesgo para hemorragia craneal. Tercer ventrículo, tálamo, caudado, Lateral. lenticular con putamen y globo pálido y cápsula interna. La ínsula, ¿sí? Y ventrículos laterales y las astas posteriores de los ventrículos laterales. Estas son técnicas para leer tomografía. Hay varias técnicas. Cada quien va a escoger la que quiera, ¿verdad? Ya habían hablado de algunas de estas en las clases pasadas. La más común, bueno, dentro de las más comunes les puse 3, que es esta que es ABCS, que es cada letra incluye que ustedes tienen que darle una scrolleada a todo el tag. O sea, como se hacen es que vas a darle una scrolleada 5 veces. No es que con cada corte valores 5 cosas. O sea, primero le vas a dar una scrolleada rapidito para ver si hay datos de asimetría. No hay, te regresas y empiezas a buscar datos de sangrado. No hay, te regresas y empiezas a buscar datos de alteraciones en la densidad, desplazamiento, diferenciación entre sustancia gris y blanca. No hay, y ahora vas a ver todo lo que es sistema ventricular. Ventrículos laterales, tercer ventrículo, silvio, ambient, cuarto ventrículo, cisternas, magna, prepuntina, prequiasmática, interpeduncular, todas esas, ¿vale? Y ya por último cambias la ventana a ventana para ver hueso y ya vas a ver todo lo que implica si hay alguna otra lesión traumática ósea o algo así. Otra de las técnicas es esta que es Blood Can Very Bad. Es buscar sangre, hematomas, cualquier tipo de lesión hiperdensa. Después vas a ver cisternas, que es por la C. Y luego en B es brains, vas a ver línea media, desplazamientos, parte igual como el previo. Berry, pues ves ventrículos. Y bad es bones. Esta me dio mucha risa, pero pues la gente la usa, ¿verdad? Si se fijan es parecido, vas a ver las mismas 5 cosas, ¿no? Que en la pasada. Nada más que acá lo único que te maneja es asimetría. Aquí te pone sangre, cisterna, cerebro, ventrículos, hueso. Asimetría, sangre, cerebro, hueso y ventrículos. Y está esta otra técnica que es una estrategia de los 3 planos. En esta solamente son 3 cortes a nivel del tronco, a nivel de los ganglios y a nivel de los ventrículos laterales. Y a nivel del tronco vas a identificar la cisterna supracelular. Vas a checar lo que son los ventrículos laterales en su parte del área temporal o del lóbulo temporal y el cuarto ventrículo.
A nivel de ganglios basales, pues tercer ventrículo, cisternas, y a nivel de ventrículo lateral, aquí se los puse para que sea más fácil. En este corte, tienes que escoger un corte donde veas esta estrella. Aquí vamos a ver diferentes estructuras, ¿verdad? Como son, aquí se encuentran las prolongaciones. Bueno, este es el lóbulo temporal, recuerden, este es el lóbulo temporal. Vamos a alcanzar a ver parte de las prolongaciones de los ventrículos laterales. Este sería el lóbulo frontal, y aquí se ve cerebelo, y este sería el cuarto ventrículo, y obviamente esta con P sería pues el puente. Recuerden que es un corte a nivel de tallo, ¿sí? En el 2 vamos a tener estas dos imágenes, ¿verdad? Uno que es el sistema ventricular, donde vemos ventrículos laterales, tercer ventrículo y cisterna ambient. Y pues aquí está la cisterna de Sil, o bueno, la cisterna silviana. Y en este mismo corte, las estructuras de sustancia gris de núcleos basales o ganglios basales, donde va, aquí está el lenticular, que se divide en putamen y pálido. Aquí está la pared del tercer ventrículo, que es el tálamo, y aquí estaría el núcleo caudado, ¿sí? Que es esta impresión que se hace sobre el ventrículo lateral. Lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal, y este es occipital. No sé por qué le ponen aquí que será con C. Acuérdense que para ya considerar que esta parte es lóbulo parietal, tenemos que dejar de ver tercer ventrículo. En un tag bien tomado, ¿verdad? Y el corte a nivel de los ventrículos laterales, que no me vas a ver ventrículos laterales en sí, la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris de lo que es lóbulo frontal y lóbulo parietal. O sea, esta es otra estrategia de lectura que prácticamente te vas a 3 cortes y ya. A mí me gusta más la primera, esta. Es la que a mí más me gusta, pero pues cada quien usa la que quiere, ¿sí? Y eso sería todo.